Bienvenidos a 720 Podcast Filosofía y Sociedad. En el anterior episodio hemos recibido todas vuestras críticas y la verdad es que os damos las gracias por todo el apoyo tanto en YouTube como en Spotify. Ha sido bastante bueno y os agradecemos todo el apoyo. Y hoy os traemos dos temas muy interesantes, ¿a que sí, Víctor? Sí, hoy venimos con dos platos fuertes. El primero que va a ser un poquito sorprendente para algunos, que no están muy acostumbrados a pensar en estas cosas. Y luego el segundo va a ser más reflexivo, ¿no? De hecho, va a haber muchas preguntas hacia vosotros, ya que nos comentasteis bastantes situaciones en el anterior podcast. En este también queremos que participéis. De hecho, vuestra participación es esencial porque a nosotros nos viene súper bien para ir mejorando poco a poco. Sí, en el primer apartado hablaremos sobre la manipulación y el control del gobierno, cuáles son las estrategias principales y cómo se desarrollan para tener la manipulación y el control de la sociedad, en este caso, unificando las dos partes de filosofía y sociedad. Y la otra parte, un poco, la soledad, que es una de las consecuencias que promueve el hecho de estar en la sociedad manipulada por el control. Entonces, a ti, Víctor, ¿qué te parece? Bueno, el de control de gobierno, yo creo que va a ser muy interesante lo que hemos preparado. Y vuelvo a decir que os va a hacer pensar bastante. Y luego la parte de soledad, que yo la quería tratar, de hecho era el primer tema que quería tratar al hacer este podcast. Es muy reflexiva. De hecho, la soledad se puede ver de tantas formas, que no sé si trataremos todas hoy, pero queremos dejar claro que la soledad se puede tratar de muchos distintos pensamientos, que todos los filósofos a lo largo de la historia lo han ido tratando, cada uno a su manera, y que nosotros mismos, en nuestra vida, con nuestras experiencias, podemos tratarla de todas las maneras que hay. No solo tenemos que ver la soledad como un castigo o como un desarrollo personal. Podemos tratarla de todas las maneras. Y lo iremos extendiendo a lo largo del podcast. Vamos a empezar primero con el control del gobierno, que es una situación que está ahí y siempre ha estado desde que los gobiernos existen. Sabemos que nos controlan. No sabemos de todas las maneras que lo hacen, pero está claro que no tenemos la libertad total de nuestra vida y es lo que desarrollaremos en este podcast. Sí, al final, como bien dices, hay una estructura diseñada a partir del gobierno. Son grandes pensadores los que están ahí arriba y que nos hacen creer, bajo todos los organismos que tienen, todo el control y toda la manipulación. En este caso hablaremos en primer apartado de la educación, segundo apartado de los medios de comunicación, tercer apartado de la soledad y nos introduciremos más en este tema como has reflexionado ahora mismo, y luego un poco la tecnología y la economía y la inmigración. Un poco temas que son muy difíciles de tratar, pero que iremos viéndolo a lo largo del podcast. Ante todo, antes de empezar, volvemos a recordar que nosotros no somos expertos en la filosofía o en la sociedad en estos ámbitos, pero que nos gusta mucho la reflexión. Entonces, queremos dejar estos temas al aire para que todos podamos reflexionar juntos, tanto en los comentarios como en las redes sociales. Y si quieres empezar ya con el tema de la educación, pues perfecto. Pues comenzamos. La educación a veces es un apartado un poco interesante porque se inculcan valores de obediencia bajo los que el sistema ha formado y se hacen para adoctrinar desde una edad temprana. Durante los niños no tienen la etapa de conciencia y se desarrolla este único pensamiento, es decir, una única narrativa de los eventos históricos que hace que se tenga un pensamiento único, fomentando que no haya precisamente lo que nosotros buscamos aquí, que es el desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, lo que siempre se dice es que la educación genera trabajadores para el sistema y no gente con pensamiento crítico que se apoye en sus decisiones para realizar su vida y su camino. Sí, antes de nada, para cualquiera que le interese este tema, hay un libro que se llama Un mundo feliz, de Aldous Huxley, que justo trata un futuro distópico en el que no se puede tener hijos de manera normal, un hombre y mujer que tienen hijos, sino que la sociedad está hecha de espermatozoides y óvulos que en laboratorio se conectan y de ahí salen 80 o 90 óvulos ya fecundados, y desde que eres un óvulo te educan para ser una sola cosa y no puedas cambiar y no haya pensamiento racional. Y es un libro que se escribió en el año 1930, creo, y cada vez se parece más a lo de hoy en día. Es decir, prácticamente ya nos educan exactamente para lo que has dicho, para trabajar. Somos prácticamente máquinas. ¿Por qué? Pues porque mientras nos tengan trabajando desde que tenemos 18 años o 20 hasta cada vez más, porque ahora la jubilación está a 72 años, si nos tienen
60 años de nuestra vida trabajando, son 60 años que no estamos pensando en por qué estamos trabajando, qué tenemos que hacer con nuestra vida, por qué debemos crear una familia, todas estas cosas. Entonces, la educación, yo desde mi punto intentaré que cambie todo lo que pueda, pero sí que está hecha a formar máquinas y la verdad que es una situación que me entristece bastante y yo creo que deberíamos cambiar. Es lo que te iba a preguntar, que tú como estudiante ahora de magisterio y pedagogía, ¿cómo verías el hecho de tú en tus clases desarrollar un pensamiento crítico en los alumnos para que no tuviesen esta manera de pensar o que tuviesen la menor información posible respecto a toda la manipulación y todo este tema? Yo desde que entré a estudiar magisterio y pedagogía, que hago el doble grado, la crítica más grande que tengo, y en mi clase, desde que nos lo explicaron, todos pensamos igual, pero nadie lo cambia. Tú, por ejemplo, vas a una fábrica de hace 160 años y no es lo mismo que ahora. Antes era todo mucho más precario, ahora hay unas máquinas, vamos, cada vez desarrolladas más, la tecnología avanza con creces y todo cambia, pero tú vas a una clase de hace 160 años y es exactamente lo mismo que hay ahora. Las mismas mesas, el profesor en el mismo sitio, la misma pizarra, los mismos cuadernos, todo es igual. Entonces, ¿cómo puede ser que de 150 años a ahora haya cambiado todo absolutamente? La vida no tiene nada que ver con lo que tenía. No había coches, ahora hay coches de todos los colores, eléctricos, no eléctricos. Antes no había nada, ahora hay internet. Antes no había ni radio, ahora hay todo lo que nos imaginemos. Y sin embargo, el tema de educación, los métodos y las enseñanzas son las mismas, exactamente las mismas. Casi no ha cambiado. Para mí es una prueba de eso, de que no interesa tanto cambiar el modo de educar, porque al fin y al cabo quieren lo mismo que hace 150 años. En cuanto empezó la época industrial, en la que buscaban máquinas, sigue siendo lo mismo. Buscan máquinas y buscan gente que tampoco tenga el pensamiento crítico muy relacionado, muy desarrollado, porque sería un problema para la sociedad. Es decir, a la persona que es diferente ya directamente la exiliamos prácticamente. La que piensa distinta a nosotros la rechazamos. Pues, ¿por qué pasa esto? Porque como estamos adoctrinados o hechos para pensar que con 18 años tengo que estudiar una carrera, con 24 tengo que ponerme a currar, y tengo que currar, tener una familia, ahora ya menos, a los 65, 70 jubilarme y ya ahí disfrutar de la vida. ¿Y qué pasa? Que el que piensa diferente dice con 18 años, pues yo no quiero trabajar, yo quiero a ver qué quiero hacer con mi vida. La gente la mayoría de las veces le rechaza. Dice, pero ¿cómo no vas a estudiar con 18 años? Es lo que tenemos que hacer. Es decir, estamos hechos para esto. Pues lo que queremos buscar aquí es que vosotros penséis. Con 18 años no tienes que tener la vida ya totalmente enfocada hacia un punto. Muy poca gente lo tiene. Cada vez menos. Y sin embargo, el pensamiento de la sociedad, nuestros padres los primeros, es como que nos obliga, como que es una cosa que no puedes ni siquiera discutir, es lo que tienes que hacer y punto. Ese es el punto que queremos llegar. Sí, por ejemplo, te planteas dejar el empleo porque no es algo que te llama o que no estás muy contento con ello y la gente te dice, pero que estás loco, ¿cómo vas a hacer algo así? ¿En qué cabeza cabe, no? Entonces es muy interesante lo que dices, que al final el contenido de la escuela no ha cambiado a lo largo de la historia, o sea, sigue siendo el mismo contenido y se debería adaptar según las condiciones actuales de la sociedad. Y bueno, para ello tenemos a nuestro compañero Nico en 720 Empleo, que os puede dar las claves de elegir la carrera que queréis en caso de que elijáis una carrera u otro camino totalmente distinto, porque cada uno tenemos nuestro camino, nuestra forma de pensar y desarrollarnos. Entonces, el tema de la educación es que es verdad que nos hacen para estar completamente aislados de lo que es nuestro pensamiento, tener una única visión del mundo, y al final eso difiere mucho de lo que es el pensamiento crítico y el desarrollo de la persona. Yo también, si pudiese, porque cambiar la educación es una cosa muy complicada. Es decir, ya no solo que la gente quiera hacerlo, sino que, como todo en esta vida, hay que hacer un papeleo y seguir un currículo exacto que no te puedes desvariar de lo que dicta la ley. Para eso está hecha. Pero yo, si pudiese, trataría temas tanto filosofía como lengua, esas asignaturas que todas las hemos dado en nuestra etapa de educación, tanto en primaria, secundaria como en bachiller, yo las encauzaría mucho más. Es decir, los niños de ahora, con móviles, tablets, ordenadores, ni leen, ni gastan tiempo en desarrollar el pensamiento ya no crítico. Es que ni la memoria visual, ni nada. O sea, al no leer, estás perdiendo cualidades muy importantes para luego desarrollar
el pensamiento que quieres lograr a tener. Entonces, tanto lengua como filosofía yo las daría mucho más y cambiaría un poco el enfoque que tienen de ellas. Pero sobre todo, no obligar, porque obligar no hay que obligar a nadie, pero fomentar mucho más la lectura. Tú, ¿qué has estado? Primaria, secundaria, bachiller. Secundaria y bachiller lo hicimos juntos. Nuestro profesor de lengua, que yo le considero un buen profesor, nos obligaba a leer libros que luego tampoco hemos hecho nada con ellos. Yo lo que intentaría es intentar que las personas lean libros que les interesen a ellos, que descubran un interés propio, no obligar a nada. Sé que es una cosa muy difícil, pero yo creo que se puede conseguir y que ayudaría muchísimo a la hora de la sociedad, porque cuanto más leas, más desarrollarás tu intelecto y más pensarás en estas cosas que no son nada pensadas. Al final hay mucha gente extraordinaria en la escuela que se desmotiva y no saca las notas aceptadas por la sociedad por el hecho simplemente de eso, de que estamos reglados bajo unas mismas circunstancias, unas mismas normas que son iguales para todos, pero que igual no nos motivan a todos de la misma manera, porque al final decir lo que quieren que digas en un examen no es realmente crear ni creer el pensamiento ni la inteligencia. Entonces, adaptar las clases, adaptar el pensamiento y desarrollar las formas de pensamiento de las personas sería lo ideal. Entonces, ¿tú cómo verías para intentar hacer eso? O sea, desde tu punto de vista, de desarrollar un poco a cada persona o como ver qué le intriga, cuál es su pasión, intentar hacer como asignaturas personalizadas o algo así del estilo. Sí, yo creo que has dado con la clave. A ver, vuelvo a repetir que es muy difícil el cambiar el currículo educativo porque es dictado desde arriba, pero el principal problema también, que lo has mencionado tú ahora, es que la educación es prácticamente memorística. Es decir, a ti te dan un contenido que tienes que aprenderte, te ponen una fecha, un examen, lo aprendes, lo vomitas y luego lo puedes olvidar, que no va a pasar nada. Es decir, no va a repercutir que tú olvides los conocimientos para los siguientes cursos. Sí es cierto que hay alguna asignatura metódica en la que sí que tienes que ir aprendiendo poco a poco. Claro, ejemplo son las matemáticas. Si no sabes sumar, no puedes multiplicar. Pero en historia, si te cae un examen del siglo XVII y el siguiente del siglo XVIII, el siglo XVII tú lo puedes borrar de tu memoria, que no va a pasar nada. Entonces, eso es un problema fundamental. La educación memorística no sirve. Está demostrado. Es que no desarrolla ningún tipo de pensamiento, ni ningún tipo de intelecto, ni nada. Tú te lees una cosa 1000 veces, el día siguiente la vomitas en el examen y el día siguiente se te ha olvidado. Entonces, yo empezaría por ahí. Hay que lograr que los contenidos y las destrezas que busques que los estudiantes aprendan en el colegio se queden contigo, es decir, que las mantengas. Entonces, principal es el interés. Hay que generar interés. Con todas las herramientas que tenemos hoy en día de tecnológicas, ¿podemos lograr fomentar un interés a los estudiantes? Yo creo que sí. Sí es cierto que hay una barrera, que es la edad de los profesores y la edad de los alumnos, que tenemos que, como docentes, ir mejorando en eso, pero ya hay ciertos colegios que, por ejemplo, enseñan historia con TikToks cortos. Es decir, como la memoria de los alumnos y la atención es cada vez más corta, pues hay que introducirles las destrezas en el tiempo que tienen ellos la atención puesta. Entonces, sí que no veo, lógico, estar con TikToks en todas las asignaturas del mundo, pero sí que hay que ponerles juegos, hay que ponerles chispa a las clases. Es decir, no funciona el estar una hora sentado en una silla escuchando al profesor. Eso no funcionaba antes y ahora cada vez menos. Entonces, es algo que debemos de cambiar radicalmente. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues yo te diría generando un interés propio al alumno. Cada alumno es diferente y no hay alumnos más listos o más tontos. Hay alumnos que tienen unas destrezas pues en un tipo de inteligencia o en otro tipo. Las inteligencias, o la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, pues ya nos explica que cada uno puede estar desarrollado en múltiples facetas. Entonces, intentar individualizar un poco el contenido para cada alumno, pues se podría hacer, o llegar a un consenso en el que el alumno se divierta y a la vez aprenda, que es la mejor forma de educar, al fin y al cabo. Sí, es que actualmente con todas las redes sociales, toda la dopamina que hay, los alumnos, bueno, no solo alumnos, sino personas ya jóvenes y gente mayor, ha perdido mucha capacidad de concentración
por todos estos impulsos y estos inputs externos que te hacen evadirte de la clase y que al final no prestan atención y no van a aprender absolutamente nada. Yo era considerado, en principio, un buen estudiante porque sacaba unas notas de notable, pero realmente luego al cabo de un tiempo se te esfuman. Y no para el gobierno, para el Estado, tú eres un buen estudiante, tú vas a conseguir un buen trabajo, pero realmente no eres una persona que esté basando y desarrollando su pensamiento crítico. Entonces fomentar un poco el pensamiento crítico sin dejar de lado también, porque es muy difícil cambiar absolutamente todo, pero hacer algo para sí que es verdad que sea más individualizado y personalizado a los alumnos. Sí es verdad que, ahora lo has comentado tú, la sociedad, tanto desde que empieza la educación hasta que acaba o luego cuando la gente obtiene los trabajos, es muy elitista. Es decir, si tú tienes buenas notas, ya eres más que el que tiene malas notas, pero para lo que nos interesa, que es justo lo que estamos hablando de pensamiento crítico, intelecto, es que no tiene nada que ver. Hay niños con altas capacidades, altísimas, que son malos estudiantes, porque el sistema educativo no está hecho para ellos, porque se aburren, porque no les interesa lo que están estudiando. Es que hay tantas variantes que es muy difícil acertar. Y yo creo que con el sistema que tenemos ahora de educación no acertamos a tantas cosas que me parece lo más lógico cambiarlo. Pero claro, depende de tantos gobiernos, tantos departamentos, ministerios, no sé qué, que al final es muy complicado. Luego, también es muy, muy complicado, y esto como estudiante de magisterio, los que estudiéis lo entenderéis, que cada vez que sale un gobierno cambia la ley educativa. Que es una cosa sin pies ni cabeza, que es lo que hay que hacer. Como ahora gobierna a la izquierda, pues pongo una cosa, ahora gobierna a la derecha, pues pongo otra. Y me pongo la medallita de que he cambiado. Pues eso es un caos. La gente no se puede preparar en 4 años un sistema y que a los 4 años lo vuelvas a cambiar. Es que, para empezar, es una tontería. Porque lo que estás cambiando son detallitos en el que solo molestas a los docentes y a los estudiantes y no consigues ningún avance. Entonces eso, pues, ahora lo comentaremos con las estrategias de control que tienen. Y más aún cuando en la otra parte de la educación, que es las soft skills, las habilidades que realmente son sociales y que están hechas para destacar en otros campos, en otras cuestiones, pues no se dan asignaturas que realmente son importantes para el alumno, ya sea algo del control tributario, del IRPF, de saber un poco qué es la inflación, temas económicos, temas sociales y temas básicos y clave en la sociedad que no se dan y que no están por ninguna parte, y que si quieres tener más información, gracias a hoy en día las redes sociales, pues podemos buscarlo. Y yo he aprendido muchísimo, aparte de mi carrera, que bueno, una parte se queda ahí, pero otra parte han sido gracias a las redes sociales, toda esta gente realmente que se ha exiliado de la escuela y ha decidido emprender su propio camino, ha desarrollado sistemas y herramientas para aprender todos estos tipos de cuestiones. Entonces a mí me parece que es muy valorable. Y luego las personas, es que date cuenta que las personas que probablemente más admiras son personas autodidactas, son personas muchas veces que no han terminado la escuela o la universidad o alguna parte de sus estudios, que no digo que no lo hagáis, pero que es verdad que al final se salen del camino, son gente diferente, son gente que se atreve a apostar por hacer realmente lo suyo, y habría que hacerlo de esta manera. Yo soy un gran fan de la educación autodidacta. Es decir, ¿cuándo es la época en la que más quieres aprender? Cuando tú mismo te interesa un tema y te pones a aprenderlo por tu cuenta. Cuando nadie te está obligando a aprenderlo. Ese es el momento en el que tú dices, pues esto es lo que quiero hacer en la vida, o esto es lo que más me interesa ahora mismo. Y te pones a estudiar, o te pones a leer, o te pones a aprender, es que me acabo para skills, habilidades sobre ese tema. Es cuando tu interés, tu motivación intrínseca es la que te guía hacia. Claro, lo peor de todo es que esta motivación viene de ti, porque realmente no te la fomentan en la escuela. Es decir, yo, por ejemplo, he aprendido mucho de nutrición o de gimnasio antiguamente porque en la cuarentena me dio, pues como todo el mundo, por hacer deporte, pero quise tomármelo en serio y desempeñar realmente un buen ejercicio en todos estos campos. Entonces aprendí a cómo leer los elementos nutricionales, a cómo ver los tipos de ejercicio, a cómo utilizar diferentes músculos. Entonces también es importante saber de estos temas y, bueno... Es que este es otro tema que podríamos tratar mucho tiempo, pero cuando la motivación es extrínseca, a mí me parece mucho peor que cuando la motivación es intrínseca. Me explico. Cuando tu motivación es, tengo que estudiar esto porque si no suspendo y repito curso. Lo vas a estudiar, pero volvemos a...
método memorístico. Lo estudio, paso ese castigo, que sería el examen, lo apruebo. Ya no tengo peligro de repetir, lo olvido. Ahora, cuando la motivación es, quiero aprender esto porque me interesa mucho y lo voy a usar a lo largo de mi vida. Ahí, al no tener ni castigo, solo tienes la recompensa de todo lo que voy a aprender, me lo voy a quedar y lo voy a usar durante toda mi vida. El aprendizaje es muchísimo más efectivo. La motivación es total. Es decir, yo ha habido muchas veces, cuando descubrí la filosofía y empecé a leer y me empezó a interesar el tema, que decía, mis amigos, y esto lo corroborarán, ¿te vienes a tomar una cerveza, no sé qué? Y yo estaba con mi librito leyendo y decía, pues la verdad es que estoy tan metido en el tema y me apetece tanto estar leyendo que me quedo en casa. Ahora, tú estás estudiando un examen que tienes que aprobar y te dicen tus colegas, ¿te vienes a tomar una cerveza? Es que estás tardando en irte. ¿Por qué? Porque no te interesa. Y si no te interesa, es que ya no es procrastinar, es que no va contigo y no lo quieres hacer. Y si no lo quieres hacer, no lo hagas. Hay cosas que sí, que son obligatorias para los chavales que nos escuchen, que estén en bachillerato o en un grado o lo que sea. Pues si tienes que hacerlo, el bachiller es obligatorio. Bueno, la ESO es obligatoria, el bachiller ya no, pero es bueno para ti el acabarlo y luego ya tendrás tiempo para pensar en lo que quieres hacer. Tienes que hacerlo, hazlo. Pero siempre piensa por qué lo estás haciendo, para qué te va a servir. Porque obviamente tienes que hacer bachillerato para entrar a una carrera. Si quieres hacer una carrera, tienes que hacer bachiller, es obligatorio. Pero si lo que quieres es estudiar un grado y estás en bachiller que no sabes por qué estás ahí, pues a lo mejor es la hora de decir, a ver, ¿qué es lo que quiero hacer con mi vida? Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Desarrollo de pensamiento crítico, por favor. Pensar en por qué hacéis las cosas. No, tengo que estudiar hoy 7 horas porque si no suspendo. No, pues a lo mejor tienes que estudiar 5 días antes. Y a lo mejor ya no te cuesta tanto. O, pues quiero estudiar esto porque de mayor quiero ser piloto y tengo que estudiar esto. Vale, pues estúdialo y ya te llegará la recompensa de lo que quieres ser de mayor. Pero eso, pensar por qué hacéis las cosas. Se me ha ocurrido otro día, si no puedas dar algún truco o alguna, como tú estás estudiando educación o, bueno, magisterio y pedagogía, que puedas dar herramientas de enseñanza para que se quede más en la retentiva o más como, no sé, que no sea únicamente de forma memorística. Métodos de estudio. Puedes explicar algunos, ¿sabes? Para los alumnos que dicen, es que 7 horas no estudio ni de broma, ¿sabes? Pero decir, bueno, pues 2 horas, pero con un mapa mental podéis como avanzar mucho y más asociar por colores o tal, sino que si quieres decir ahora algún truco. Lo puedo preparar para otro podcast, pero de hecho en Google hay un millón de métodos de estudio que son muy efectivos, tanto mapa mental, en nube de palabras, el método Pomodoro que está muy de moda ahora, hay miles de cosas. A mí, si os sirve como ejemplo, yo lo que hago es leer muchas veces el tema que tenga que estudiar, redactármelo y una vez redactado intento explicárselo a alguien. A mí es lo que me ha servido siempre. La ESO y bachillerato, aquí que está Nico escuchándonos, hemos estudiado así toda la vida, nos metíamos en una llamada en Discord o nos llamamos por teléfono y nos lo explicamos unos a otros y así es como mejor se me queda a mí y a mis amigos siempre les ha servido también. Entonces eso, pues probar métodos, hay un montón. Al final lo primero de todo es entenderlo y luego cuando lo entiendes explicárselo a alguien ayuda mucho a decirlo en voz alta. Yo, por ejemplo, en primero de bachillerato pasaba todas las noches porque fue el boom del Fornite, estaba con Marcos siempre en llamada y estábamos, que seguro que lo está viendo, un saludo, estábamos contándonos todos los temas, ¿no? Ya sea de lengua o de historia o de cualquier cosa y era divertido porque jugábamos, o sea, nos divertíamos a la vez que estudiábamos, entonces era una forma de aprendérnoslo sin realmente tener tanto esfuerzo, entonces era muy, muy interesante. También esto lo quiero unir con la educación. Hay muchas veces que tú estás en clase haciendo otra cosa y el profesor te ve y dice, no me estás atendiendo. Pues permíteme decirte que hay muchas veces que estoy atendiendo más al hacer la cosa y escucharte de fondo que directamente escuchándote a ti. ¿Esto a qué se debe? Hay muchos alumnos, yo soy el primero, que si estoy leyendo, estoy a la lectura. Pero a lo mejor si estoy dibujando o haciendo el tonto, que es solo para entretenerme y tengo al profesor de fondo, estoy casi más atento a escuchar al profesor que a lo que estoy redactando. ¿Por qué? Porque si a lo mejor me centro en el profesor 30 segundos, a la primera mosca que pase o que mi compañero se rasque o no sé qué, quito la mirada y desatiendo. O sea, hay muchas veces que juzgamos a libros por la portada. Pues no, yo tengo un compañero en la universidad, no sé si me estará escuchando, pero ojalá, que se llamaba Álvaro, que le encantaba dibujar. Dibujaba impresionante. Y él estaba dibujando y muchas veces estaba atendiendo y poniendo la oreja. Y estaba más atento cuando estaba dibujando que cuando estaba mirando al profesor sin mover un músculo.
Pues eso muchas veces también hay que tenerlo en cuenta para el interés que estábamos buscando generar. A ver, yo creo que cuando estás en clase y si no molestas a nadie, estás en tu mundo o lo que sea, no veo mayor inconveniente para el profesor que le moleste. Si está tranquilamente, no está hablando en alto, no está haciendo ninguna cosa que pueda perjudicar al resto de la clase, pues tampoco es algo negativo. Luego ya, si las normas del colegio le hacen suspender por el hecho de que no ha aprobado el examen, vale, pero que no le pongan ningún castigo ni le traten así raro por ser como diferente, porque realmente lo que está haciendo también es desarrollar otras habilidades suyas que quizá le ayudan más que el hecho de escuchar a un profesor o de la universidad pasar diapositivas. Correcto. Bueno, y ahora vamos a pasar al siguiente tema, lo vamos a ver de forma superficial, que es los medios de comunicación y la censura. Al final es una herramienta básica gubernamental en la que mucha parte del gobierno, mucha parte de los medios están controlados por el gobierno y claro, publican la parte que interesa que vea la población. Entonces, no es que te oculten la verdad, sino que te llenan de distracciones y te llenan de distracciones muchas veces negativas para que la población esté asustada y así luego también sea el control a partir del miedo por el que la población pues esté sometida a lo que dicen los medios y solo se vea desde un punto de vista independientemente dependiendo de quién está en el gobierno, ¿no? Si es uno u otro, pues el que esté. Y la censura no es para protegerte, sino que es para controlarte. Sí, con lo que has dicho estoy totalmente de acuerdo. A mí, una crítica que tengo hacia la sociedad, sobre todo con la que vivimos, que es la sociedad española, es que tenemos la memoria muy corta. Es decir, ocurre un caso tremendo de corrupción, o un caso tremendo, una catástrofe natural. Estamos 2 o 3 días súper atentos y cuando pasa el tercer día, a nadie se acuerda. Ya se ha olvidado, aquí no ha pasado nada y seguimos con nuestra vida. Como que no luchamos por lo que de verdad nos parece justo o nos parece injusto, sino que protestamos un poco y se acabó el tema. Esto, también para que le interese, hay un libro, La rebelión de las masas, de Ortega y Gasset, que habla justo de esto. ¿Por qué crees que la gente protesta 3 días? Pues porque los que mandan le dejan. Tú lías la que lías, dejas a la masa protestar 2 o 3 días, que ellos se creen que están haciendo algo, protestan, vas a las puertas de la Moncloa, de lo que has dicho tú, de que gobierne, a las puertas de su sede. Estás protestando allí 3 días, a diestro y siniestro, tirando cosas, a grito pelado. Vale, te dejan protestar. Al tercer o cuarto día que ya no les interese, coge la policía, saca a todo el mundo y al cuarto día ya no va nadie. Y se acabó el tema. Medios de comunicación. Pasa... Hablo porque está reciente, el caso Coldo este. Se lía la de Dios, ¿vale? Tratan todos los días el mismo tema, todos los días el mismo tema. Luego, Vinicius falla un penalti. Vale, pues ahora se acabó el tema Coldo, vamos a hablar de que Vinicius falló un penalti. Y mientras a la gente, que esta frase a mí me encanta, esta la dijo mi entrenador Adrián, que lo estará viendo seguro también. Mientras tengamos pan y circo, como decían los romanos, la sociedad no se va a mover de ahí. Es decir, puede pasar lo que quiera pasar con el gobierno o con las leyes o con injusticias sociales que hay miles al día, que mientras tengamos pan y circo y tengamos el TikTok en el móvil y tengamos el fútbol los sábados y la Champions los martes y un poco de comer, aquí se le olvida a la gente más rápido que tarde. ¿Y eso por qué se debe? Pues todo el adoctrinamiento desde pequeños, todo lo que hemos visto vivir a nuestros padres, que la gente, nuestros amigos, no se quejan. Pues si mis amigos están bien, yo estoy bien. Si con el que me relaciono todos los días está bien, yo estoy perfecto. Es que esto a mí no me afecta, que es lo que dice la gente. A mí no me afecta, yo sigo con mi fútbol y sigo con mi comida. Pues eso es una tristeza, a mí me entristece pues enormemente, pero lo veo tan difícil cambiarlo que a veces soy hasta pesimista. Yo, vuelvo a decir, lucharé todo lo posible cuando consiga ser docente para cambiarlo, pero me parece que es una cosa que tiene que cambiar tanta gente de pensamiento y tiene que ponerse todo el mundo a pensar en ello, que hasta que no pase eso, que lo veo muy difícil porque igual, control de gobierno, con leyes, con censura, con todo, que no lo veo casi posible que pase, pero ojalá, ¿eh? Y luego probablemente que aunque tú quieras cambiar las cosas, si las normas del centro o de los organismos te impiden hacerlo, es muy difícil cambiarlo porque probablemente cuando te rebeles respecto al gobierno, probablemente te echen o probablemente utilicen alguna artimaña o artilugio para que no desarrolles el pensamiento crítico. Por ejemplo, a Jordan Peterson, que es un pensador también y reconocido, que tiene muchísimos libros, como Las 12 reglas y Más allá de las 12 reglas.
Le echaron de la Universidad de Canadá por decir cosas tan verdaderas como, bueno, pues como tema de los géneros o como tema de enseñanzas en la universidad básicas. Y claro, como eso no va con las leyes de ahora, como con lo que se estipula, como con los valores actuales de la sociedad, pues le echaron. Y al final lo que dices es muy interesante y luego lo hilaremos con el tema de la soledad. Y es que al final mucha gente está perturbada y con el ruido externo que nos dan todas las redes sociales y todas las cosas y nos hace estar aislados de lo realmente importante y nos hace estar pues totalmente deshilados de la sociedad. Yo como reflexión quiero lanzar, que lo podéis poner en los comentarios, lo que penséis, pausar el vídeo y escribirlo, es cómo se consiguen verdaderamente las cosas. Es decir, si yo quiero inculcar o adoctrinar algo, un pensamiento en la sociedad, ¿cuál es la manera más corta o más sencilla de inculcarla? Yo, desde todo lo que he pensado y tal, es que el que tenga el control y el monopolio de la violencia es el que manda en la sociedad actual. Es decir, ¿quién tiene el monopolio de la violencia? El Estado, porque es el que controla la policía, el ejército, etcétera, etcétera. Entonces, si yo quiero luchar contra alguien, pero yo, si lanzo, o sea, si ejerzo la violencia contra ese alguien, estoy totalmente detenido y encarcelado, pero si ese alguien ejerce la violencia contra mí y es inmune, y no hablo de la policía, no es una crítica a la policía ni nada por el estilo, pero si el Estado quiere, yo ahora mismo estoy en la cárcel mañana. Si el Estado quiere, aunque yo no haya hecho nada, pero si yo quiero luchar contra alguien poderoso en el escalafón social, es muy muy complicado, porque él tiene el monopolio, él puede hacer lo que pueda hacer, yo no puedo hacer nada contra él. Entonces, esto es otro tema que podemos hablar, los escalafones sociales y el control del poder, pero es que el poder ejerce en un 0,0005% de la población. Y todo el restante tiene que vivir aguantando con eso. Y no puedes hacer nada. Yo, cuando nací, no he firmado ningún papel en el que le dé al Estado todo mi dinero de impuestos, todo mi dinero de... Tengo que convivir con ello. Es una norma que es obligatoria. ¿Quién puede cambiar eso? Ahora mismo nadie. ¿Yo puedo luchar para cambiar eso? Pues seguramente a la tercera vez que luche me voy a dormir al calabozo. Entonces, esas cosas también hay que pensarlas. ¿Cuál es la mejor manera de luchar contra eso? O de intentar hacer entender a la gente que las cosas no son así. Pues yo creo que una vez el podcast, pues mira, el intentar de manera divulgativa fomentar que la gente piense en eso, pues me parece una de las mejores formas. Pero igual, a gran escala, pues no tengo tanto poder. Como podría ser cualquier persona importante que tenga un programa de televisión, por ley, lo va a ver 3 millones de personas esta noche, pues eso, imagínate, lo que podríamos cambiar si utilizásemos bien los medios de comunicación. Pero claro, no les interesa. Y por ejemplo, una herramienta de manipulación o una herramienta que se utiliza mucho es la conocida como la disidencia controlada. Y es lo que has dicho. Es en todo el gobierno, en una sociedad, hay siempre los que gobiernan y la oposición. Pues lo que se refiere en la disidencia controlada es que la oposición está controlada por los mismos que sustentan el poder. Es decir, que por mucho que te manifiestes, es algo que no supone una amenaza para el Estado, sino que son herramientas para canalizar el descontento social a través de manifestaciones o situaciones en las que realmente no perjudican y no cambias nada. Por eso manifestarse muchas veces está muy bien como evento social, pero no aporta nada. Entonces ahora si quieres, si no tienes ninguna reflexión más, pasamos al tema de la soledad y avanzamos. Vale, yo, si quieres comentarla, porque la hemos hablado antes de la ventana de Overton. La ventana de Overton lo que quiere decir es que poco a poco te van introduciendo ideas que antes parecían ideas totalmente ilógicas y que no tenían ningún tipo de sentido, pero que mediante introducirlo en medios de comunicación o en diferentes noticias o en diferentes leyes, te lo van metiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, y una cosa que parecía impensable hace 50 años, ahora es totalmente normal. Entonces, el ejemplo, lo escuché en una reflexión que hace Iker Jiménez, que son muy buenas, en Cuarto Milenio, Caras de Horizonte, creo, que es, hace 50 años un hombre se metía a un vestuario de mujeres y una cosa totalmente ilógica, pero ilógica, o sea, es que le echan de ahí pero a patadas. Ahora, pues mediante leyes de género, existe no sé qué, puedes llegar a no sé cuántos, estas cosas. Ahora, un hombre se mete en un vestuario de mujeres y casi que
el que tiene el problema son las mujeres. Es decir, tienes que, porque no le puedes tratar de hombre porque no sabes si lo es o no. Pues estas cosas, esto es un claro ejemplo de la ventana de Overton. Te están introduciendo ideas que antes eran loquísimas, pero que a medida que a ellos les interese, este caso trata el género, pero hay mil más, a medida que ellos quieran proponer eso y quieran introducir eso en la sociedad, pues poco a poco te lo van metiendo hasta que ya dices, lo acepto como normal. Y ese es un gran ejemplo del control que tiene sobre nosotros el gobierno. Sí, por ejemplo, la aceptación de toda la inmigración masiva ilegal corresponde completamente con el efecto Overton, de que las élites promueven gradualmente que es algo positivo, algo beneficioso, y obviamente lo es si es de una manera controlada y necesitamos inmigración, pero si es de una manera pues descontrolada y es para que todo el mundo lo acepte y se vea como algo normal, pues poco a poco lo van introduciendo, ya sea en los medios de comunicación, en los ministerios, en la publicidad, en absolutamente todo. Y al final, pues todo ello nos afecta y nos perjudica y hacen que aceptemos todas las cosas y todas las situaciones sociales de forma del subconsciente. Sí, también lo que buscan, y ahora lo hablamos con el tema de la soledad, es la radicalización total. Es decir, que tú tengas en común el pensamiento que tiene la gran mayoría y no te salgas de ahí. Es decir, como yo pienso igual que el 70% de mi país, mi pensamiento es el correcto. Porque si todo el mundo pensamos lo mismo, es lo correcto, es lo más común. Si pienso distinto a estos, soy una normal y soy un apestado prácticamente. Eso es lo que buscan, que todo el mundo piense igual, que lo que ellos te dictan, tú lo aceptes y no pongas críticas. Es decir, la inmigración totalmente descontrolada e ilegal, pues a la gente que está en contra, directamente, pues eres un racista o eres un no sé qué, te apartan. No me interesa que ni siquiera discutir contigo, porque como el 70% piensa igual que yo, no tengo por qué discutir contigo, si ya tengo la gran mayoría. Es decir, yo lo que quiero es en las siguientes elecciones salir votado y seguir en el gobierno porque puedo vivir de esto y puedo ganar más dinero, pues mientras tengo ya la mayoría, no me hace falta discutir contigo. ¿Por qué la otra gente volvemos a la disidencia? La otra gente piensa igual que ellos, pero como no es su idea y es la de los otros, y yo no me beneficio de esa idea porque no voy a ganar las elecciones porque tengo que tener otra idea contraria, pues a medida que la sociedad vaya cambiando y va diciendo, pues en verdad esto de la inmigración totalmente descontrolada está mal, pues ahora voy a votar al partido que es el mismo, pero de otro color, que me está diciendo que ahora esto está mal. La disidencia controlada. Claro. Es ir alternando poco a poco los pensamientos, no variar mucho. Si me interesa ahora votar este, si me interesa este. Votamos todos a lo mismo. Si no cambia nada. Al fin y al cabo, cambian tan poquitas cosas que es inapreciable. Y además que esto genera tensiones y enfrentamientos entre todas las personas que nos alejan realmente de del ser humano y de toda la culturalidad y todo lo que compartimos. Y bueno, tratando el tema de la soledad, yo diferenciaba dos tipos de soledades. Antes de empezar eso, vale, cuéntanos. Quiero que, a ver cómo sale. Los que hayáis llegado hasta aquí del podcast, quiero que paréis el vídeo totalmente y escribáis en los comentarios qué es para vosotros o cómo concibís la soledad. Es decir, pues yo la soledad la veo como un castigo, porque no me gusta estar solo. Pum, pues lo pones. Solo quiero que pongáis eso, para ver las distintas opiniones que tenemos cada uno. Y ahora que Zaba va a explicar unos tipos y yo otros, ya vamos creando la percepción que tenemos de la soledad. Pero me interesa saber qué percepción hay ahora mismo sin saber nada. Pues viniendo para aquí, justamente se me ha ocurrido que hay dos tipos de soledades. Una que es la buena y otra que es la mala. La buena radica en evadirse de todos los ruidos y de todas las imposiciones, de los inputs y de las redes sociales y los TikToks para fortalecerte y crear tu propio pensamiento y leer y desarrollar como el superhombre, desarrollarte como persona. Esa es la parte buena de la soledad. Y bueno, aprender a vivir tú solo, que aunque somos seres sociales, pero también necesitamos aprender a vivir nosotros solos porque somos los que vamos a compartir más tiempo de nuestra vida y al final tenemos que responder hacia nuestro yo de 8 y de 80 años. Y luego está la soledad negativa, que es aquella de todos los impulsos que nos rodean y que creemos que estamos haciéndonos bien, pero que realmente se utiliza para rellenar el vacío que tenemos dentro de nosotros mismos y que hace que compensemos todo nuestro vacío con situaciones que son impuestas por los medios y por todo el consumismo y todo lo que hay.
Yo aquí voy a recomendar antes de empezar otro libro que se llama, bueno, es un ensayo, pero sí, Mapas de Soledades, de Juan José Bárcena, que está escrito hace muy poquito. Es un autor cántabro que habla muy bien justo de los distintos tipos de soledad que hay. Él habla de 7 8 tipos muy diferentes. Y la verdad es que el libro está muy bien, muy entretenido y lo recomiendo. Como buena y como mala, dentro de ellos hay muchos subapartados, pero yo concibo la soledad como la principal fuente de autoconocimiento. Es decir, cuando tú estás solo, que son los grandes momentos del día, es decir, cuando te despiertas, cuando vas a dormir, cuando estás en tu cuarto o de camino a... Cuando estás solo, es cuando tú estás pensando qué voy a hacer ahora o qué he hecho antes. Principal, yo se lo recomiendo a todo el mundo, un examen de conciencia antes de ir a dormir es algo básico. Es decir, antes de irte a dormir, ¿qué he hecho durante el día? ¿Qué actitudes he tenido? ¿Qué he podido cambiar? ¿A quién he tratado mal y voy a haber tratado bien? Esas cosas hay que hacerlas todos los días. Todos los días. Pero volvemos a... Es la principal fuente de autoconocimiento. Tú muchas veces estás con tus amigos, no sé qué, estás tomando cervezas, o vienes de clase, o estás yendo a jugar al fútbol o al deporte que practiquéis, y no estás pensando. Estás en modo automático, tengo que ir aquí, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Cuando estás solo, de verdad solo, es cuando dices, vale, lo que he hecho hoy me ha gustado, no me ha gustado. Lo que he hecho hoy me va a servir para el futuro, no me va a servir. O sí me va a servir. Eh, Tienes que hacerte las preguntas correctas para saber lo que tienes que hacer o lo que te gustaría hacer en el futuro. O lo que has hecho hoy, eso, examen individual. Entonces, como esa soledad, la primera. No hay que llevarla al extremo, lo vuelvo a repetir, que lo usé en el primer podcast, de Nietzsche, Nació lo Zaratustra. No me tengo que ir a una cueva a decir lo que soy está bien, lo que soy está mal, o me va a servir en el futuro, o quién soy, de dónde vengo. No, no hace falta. Examen de conciencia antes de ir a dormir. Yo con eso, con que a partir de ahora los que escuchéis lo intentéis hacer, me doy con un canto en los dientes ya. Entonces, si quieres añadir algo de filosofía como autoconocimiento y de soledad como autoconocimiento. No, sí, que es clave para el desarrollo y el autoconocimiento, la autopercepción, de saber definir las bases, de saber definir lo que quieres. Yo al final siempre creo que todos sabemos lo que tenemos que hacer. Y si no lo sabes es porque no estás escuchando realmente a lo que debes. Y si realmente te ronda una idea por la cabeza, es que probablemente debas escucharla, y si sigue persistiendo, quizá deberías ejercer lo que dicen tus pensamientos. Entonces es pensar muy bien las cosas, hacer este ejercicio de reflexión de qué he hecho en el día, agradecer los momentos del día más que te hayan servido a ti. Me parece que agradecer es una de las técnicas y de las cosas más bonitas que se puede hacer. Y es una herramienta básica y clave. Al final vas a estar prácticamente más tiempo solo que acompañado, y al final somos seres sociales y necesitamos esta compañía, pero necesitamos aprovechar la soledad para luego disfrutar esa compañía. Y luego, hablando de la mala, yo ahí tendríamos que hablar de la soledad no elegida, que es tristemente una cosa que cada vez se está dando más en las sociedades y que puede llevar a caminos muy desembocados. Es decir, a caer en radicalizaciones políticas, o caer en adicciones a distintos tipos de drogas, o directamente, cada vez más, que eso es una situación que no se habla nunca, al suicidio. En todos los lados, la mayoría de las situaciones por las que se da esto, porque la gente está sola, y cada vez más sola. Y no de manera elegida, no es que quiero estar solo porque quiero desarrollarme a mí mismo, sino y cada vez la gente tiene más miedo al compromiso y más miedo pues a formar una familia, crear vínculos, y prefiere tener pues parte más individualista en este aspecto. Claro, entonces es un tema muy preocupante, la soledad no elegida, porque esto sale en el libro, la soledad elegida, hay una palabra que se llama solitud, que es que yo he elegido estar solo, entonces vamos a hablar de eso, solitud. Y luego la otra es, pues desgraciadamente he perdido a mis familiares, o he perdido a mis amigos, o he perdido a mi novia, y ya. Esta, enlazando con el control del gobierno, es en la que nos quieren. Es decir, cuando tú estás solo verdaderamente y no quieres estarlo, es cuando empiezas a buscar relaciones sociales en el primer lado que las encuentres. Es decir, te puedes juntar con gente malísima, con malos pensamientos, sin valores éticos, pero por no estar solo, voy con ellos. Ese es el principal efecto de la radicalización.
Todas las radicalizaciones políticas son gente que es solitaria, gente que está sola de manera no elegida. Ahora, si tengo que pensar como ellos para estar en grupo y hacemos buen grupo y ya no estoy solo nunca más, pues a la pobre gente que desde pequeño tiene que vivir con el acoso, por no estar solo, pues me junto con gente que a lo mejor no me conviene nada, no estoy pensando en lo que podría hacer esta gente por mí, si me viene muy mal, si me viene bien, no lo pienso, pero por no estar solo, la lucha contra la soledad es muy complicada y bueno, desde aquí fomentamos, por supuesto, si alguna vez te sientes así, hablarlo con un amigo, hablarlo con tus familiares, es lo más normal del mundo. Es decir, ellos te van a entender y te van a ayudar porque todo el mundo hemos estado así alguna vez y si necesitas hablar con un profesional, pues siempre recomendamos hacerlo. Sí, yo el otro día dije a un amigo que está pasando por una situación difícil. Él me decía, pues voy a intentar superarlo solo. Yo puedo con todo, estoy en un momento de mi vida que quiero estar solo y demás. Y digo, vale, muy bien, es una herramienta muy buena, hay que estar solo, hay que desarrollarse y hay que aprender y superar el duelo de ciertas cosas que nos pasan en la vida, pero también tienes que saber pedir ayuda. Porque si estamos solos, al final podemos caer pues, en adicciones, en términos radicales. Y al final esto va muy relacionado y muy ligado con el control del gobierno porque hacen que las sociedades sean más manipulables, porque cuando tú estás desarraigado de un ámbito cultural, de la sociedad, de las personas, genera este odio al diferente, la intolerancia a las personas, el individualismo, como tú has dicho, hay muchísimos más casos de depresión, de suicidio y de ansiedades sociales. Y todo esto también es generado por la promesa falsa del consumismo, la comparación de las redes sociales y todas estas formaciones y todas estas cuestiones que parece que estamos totalmente llenos, pero que estamos vacíos y estamos solos. Y para ya finalizar, me gustaría tratar el tema de uno puede estar solo rodeado de gente y sin embargo uno puede estar totalmente acompañado estando solo. Es decir, muchas veces las apariencias, bueno, muchas veces no, la gran mayoría de veces las apariencias engañan. Tú puedes pensar que como tienes 1000 seguidores en Instagram y 150 personas en mejores amigos, no estás solo. Y muchas veces esas personas son las que están verdaderamente solas, porque sí, conocen tu fachada, pero nadie conoce lo que eres tú por dentro. Y como te gustaría a ti comportarte con esas personas, no puedes porque, y si me rechazan, y si no se pensaban que yo era así y ahora no me van a querer, como consejo, todas las personas que están a tu lado lo están por elección, la mayoría de las veces. Tus verdaderos amigos, tus familiares, están contigo porque te quieren. Y te quieren de una manera o te quieren de otra. No tienes que cambiar para contentarles. No se van a ir de tu lado. Y si se van de tu lado, muchísimo mejor que se vayan cuanto antes que después. Es decir, si tienes un amigo falso, pues mejor que lo pierdas ahora que lo pierdas dentro de 10 años y pienses que era aquí tu gran apoyo. Por eso yo os invito a ser verdaderamente verdaderos, valga la redundancia, ser tú mismo y volver a eso, a pensar en todo lo que tengo alrededor, lo que puedo cambiar y cómo quiero ser yo ante el mundo. Buena frase, ¿eh? La verdad es que ha quedado increíble. Al final debemos ser nosotros mismos porque cuando superas una etapa de duelo, te deja una pareja o te distancias de un amigo, al final quizá no estabais hechos para estar el uno para el otro y realmente si se ha alejado de tu vida, en el momento pues te entrarás en un profundo bajón, pero luego lo verás con perspectiva y dirás, pues menos mal que me he librado de esta persona o de esta situación porque me ha hecho mejor y me ha hecho estar más cerca de lo que realmente quiero y de los que realmente me quieren. Entonces eso es buscarse a uno mismo, buscar y ser uno mismo y desarrollarse. Y bueno, esperemos que os haya gustado este podcast. Podéis poner todas las reflexiones que os hemos comentado a lo largo del vídeo, del tema de la soledad, cómo lo veis y darnos feedback a partir de este episodio. Y si queréis que incluyamos alguna sección más o cómo lo veis. Y si quieres decir algo, Víctor, para concluir. Nada, un placer. Yo me lo he pasado muy bien haciéndolo. Siempre me gusta mucho hablar con Zaba. Y eso, que os esperamos en los comentarios e intentaremos responder también si tenéis alguna duda o lo que sea. Ahí estamos leyéndolo siempre. Y nada, muchas gracias.